a los alumnos, en 5 minutos los voy a llamar para registrar la asistencia en el sistema SGA. Vamos a esperar que sus demás compañeros se incorporen a la clase. Permiso. Ya Castillo. Presente, profesor. Buenas noches, Alanya. Buenas noches, profesor.
Cabello Lázaro. Cabello Lázaro Kevin. Cani Caguana Rubén. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Cani. Carhuacusba Romero. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Carhuacusba. Cata Gozar. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Catachura. Mi Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Selma. Chan Dolorier. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Chan. Espinosa. Espinosa Tiza. Guerrero Toro. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Mendoza. Buenas Presente. noches, Jesús. Jiménez Alegría. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Marca Piña Avendaño. Martínez Guamán. Martínez Guamán. Arzola. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Buenas noches, profesor. Ramírez Díaz presente. Buenas noches, Ramírez. Ramón Ávila. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Huamanyauri. Presente, Sánchez. Buenas noches, Sánchez. Torres. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Trejo. Y finalmente, Celada Díaz. Celada Díaz Antonio. Cabello Lázaro. Espinosa Tiza. Avendaño. Martínez Guamán. Celada Díaz. Vamos a continuar. Con las clases. Creo que aquí estábamos. Llegamos a ver habíamos llegado a compresibilidad, la última clase. ¿Sí? O todavía no habíamos, esta parte lo vimos. Compresibilidad, ¿sí? ¿Alguien me puede indicar?
¿Alguien de los participantes me puede indicar si tocamos el tema, la propiedad de la compresibilidad? Yo creo que lo vimos, o no sé. Sí, profesor, sí lo llevamos a ver. Ya. Acá vi un ejemplo. Esta parte de conversión la hemos visto seguramente. ¿Este ejemplo también lo vimos o no? Sí, sí lo vemos. Ya. Lo de aquí. Creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Que yo recuerde, esto no lo hemos visto. Sí, creo que no todavía, profe. Ya, muy bien. Vamos a continuar con las propiedades del fluido, ¿no? Tenemos que conocer el comportamiento del fluido y ello se va a lograr cuando estudiemos sus propiedades. Entonces, tenemos una propiedad muy importante que es el módulo de elasticidad volumétrico, que mide la razón entre la carga aplicada y la deformación unitaria volumétrica, ¿no? La carga aplicada es el incremento de presión y la deformación unitaria volumétrica es volumen final menos volumen inicial entre volumen inicial. ¿Correcto? Y como tiene signo positivo, como se va a comprimir, se va a cumplir que el volumen final es menor que el volumen inicial, entonces ahí está el signo menos. ¿Qué es lo que ocurre? Los fluidos, tenemos líquidos y los gases. Algo muy importante es el principio de conservación de masa, ¿no? La sustancia, su masa no cambia. Lo que va a tender es a ocupar un mayor o un volumen, menor volumen dependiendo de sus moléculas, ¿no? Del grado de cohesión de sus moléculas. Entonces, quieren que encontrar la expresión del módulo de elasticidad volumétrico de los líquidos en función, en términos de la densidad, ¿no? No lo quieren en la forma como estamos visualizando ahí, E igual delta de P menos delta de B sub 0 sobre B sub 0. Lo quiere en función de la densidad. Entonces tenemos que vincular, ¿no?, la densidad. Entonces, el líquido es comprimido, lógico. Hay un proceso de compresión, ¿no? Porque se tiene que deformar, ¿no?, el fluido. En el proceso de compresión, la masa no cambia. La masa es constante. Pero por definición, ¿qué cosa es la masa? La masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Densidad por volumen constante. Y si tenemos un valor constante, tomamos el diferencial de densidad por el volumen, diferencial de la constante cero, y acá vamos a obtener la diferencial de un producto. Densidad por diferencial de volumen más volumen por diferencial de densidad. De tal manera que ordenamos los términos y menos el cambio de volumen sobre el volumen inicial es igual al cambio de densidad entre la densidad. Que si podemos expandir, hacer una aproximación a nivel diferencial a delta, entonces esto sería la deformación unitaria volumétrica, porque es muy pequeño el cambio de volumen que se puede lograr en los líquidos. Entonces menos delta de B sub 0 entre B sub 0 es igual al cambio de densidad sobre la densidad. De tal manera que hemos utilizado el principio de conservación de masa para vincular la deformación unitaria volumétrica con el cambio de densidad. Y esto es muy importante porque a través del cambio de densidad medimos el cambio de volumen. La deformación unitaria volumétrica está vinculada a la proporción, ¿no? Este número adimensional que me mide el cambio de volumen entre el volumen inicial es equivalente al cambio de densidad entre la densidad inicial. Pues otra forma de poder yo ver el módulo de elasticidad volumétrico
es la carga aplicada entre el cambio de densidad sobre la densidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambio de densidad? ¿Por qué necesitamos cambiar la densidad? Porque los gases ocupan mucho volumen, ¿no? Los gases tienden a ocupar volumen, demasiado. Si tienen a ocupar volumen, voy a tener inconveniente de tener que utilizar grandes recipientes. Y grandes recipientes implica costo, espacio. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Con los gases, como ustedes han visto, ¿no? Se tiene que comprimir. Pero la compresión es compleja. Se comprime, se enfría, nuevamente se comprime, se enfría. Es un proceso complejo. Hoy en día se van estudiando procesos, ¿no?, lo más eficiente posibles, porque en la compresión se realiza calentamiento de la sustancia. Muchas veces se tiene que enfriar, buscar el punto, ¿no?, de licuación o licuefacción, pasar de gas a líquido para poderlo transportar. Entonces, es importante conocer esta propiedad porque me vincula los cambios de presión con los cambios de densidad. Otra forma de poder. Entonces, yo cuando vea, a ver, si en algún ejemplo me dicen el cambio de presión o me quieren el cambio de densidad, están vinculados a través de quién, de este número E, que depende también de la temperatura, módulo de elasticidad volumétrica. Eso es lo que yo debo aprender, además de la fórmula, ¿no? O trabajar con esta fórmula muchas veces con la de acá o con la de acá. Bien, acá tenemos un ejemplo sencillo, encontrar el valor del peso específico del agua cuando es sometido a una presión de 700. Vean, ¿no? Me pide el peso específico del agua cuando es sometido a una presión de 700. Peso específico de densidad por gravedad, y nos recordamos, muy bien. Acá yo sé cómo se relaciona la presión con la densidad. ¿Cómo se relaciona la presión con el peso específico? A través del módulo de elasticidad volumétrica. Y tal como lo ven acá. E es delta de P. Delta de ρ entre ρ, delta de P, delta de peso específico entre peso específico. Entonces, estamos utilizando la presentación del módulo de elasticidad volumétrico en función de la densidad y el peso específico. De aquí, yo puedo sacar el cambio de peso específico entre peso específico es igual al cambio de presión entre el módulo de elasticidad volumétrica. ¿Qué tan importante? Cuando he sometido una presión, la presión del agua lo divido entre el módulo de elasticidad volumétrico del agua, se supone a condiciones normales es 21.000. Ya tengo la relación entre el cambio de peso específico entre el peso específico inicial. Como me dieron 700, esta es propiedad del fluido. 21.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Dividimos, tenemos 0.0. Vean, los cambios son pequeños. Sustancia de trabajo, el agua. Yo sé que el cambio de peso específico entre peso específico es 0.00. Cambio. ¿Qué es el cambio? Peso específico final menos peso específico inicial. De aquí, el cambio es igual a 0.03 el peso específico inicial. Muy bien. Se supone que el agua está trabajando en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, 1.000 kilogramos por metro cúbico. El cambio, 0.03 por 1.000, 0.33. Entonces, el peso específico final es el peso específico inicial más el cambio. Entonces, ahora el peso específico es
igual a 1033, no, 1033 kilogramos por metro cúbico, ya no es 1000. La pregunta, ¿se ha vuelto más denso? ¿Que el peso específico aumentó? ¿Por qué? La causa es que la presión de 700 kilogramos por centímetro cuadrado ha contribuido en incrementar el peso específico. Lo siguiente que debo entender para los procesos es que los fluidos tienen propiedades que pueden variar. No es que el peso específico es 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo puedo variarlo, ¿no? En pequeña cantidad cuando sometemos a una presión. Tiene que haber una causa, ¿no? La causa es la presión de 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el agua incrementa su peso específico. La pregunta es, ¿incrementa en un valor muy pequeño? ¿Por qué en un valor muy pequeño? Vean, el incremento es inversamente proporcional al módulo de elasticidad. El módulo es alto, 21.000. Por eso es que yo incremento la presión. Si quisiera yo un cambio de densidad disculpen, de cambio de peso específico entre peso específico igual a 1, yo tendría que aplicar 21.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y ustedes saben que eso es ¿cómo aplico 21.000 kilogramos en un centímetro cuadrado? O sea, un equivalente a 21 toneladas en un centímetro cuadrado. ¿No? ¿Cómo ejerzo esa presión? O sea, lo que se puede lograr en el peso específico es cambios muy pequeños, ¿no? Del orden del 0.33 kilogramos fuerza por metro cúbico. De tal manera que inicialmente yo tenía un peso específico de 1000, ahora tengo 1033. Esto parece muy sencillo, ¿no? A lo mejor dirán, el profesor habla mucho de peso, muy sencillo, divido. El tema en ingeniería no es dividir, sino es entender y luego aplicarlo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuando estén en una planta, cuando estén trabajando, y se van a dar cuenta que cosas tan elementales que tengo que analizarlo, no solamente dividir, dividimos, multiplicamos, ya salió tal valor. No, no es así. Debemos entender que hay situaciones en las cuales debo aprender que la densidad puede cambiar en los líquidos, el peso específico puede cambiar en función de la carga aplicada sobre el módulo de elasticidad volumétrica. Y que la carga aplicada no es fácil aplicar 700 kilogramos en un centímetro cuadrado. A ver, nosotros, ¿cuánto ejercemos de presión cuando nos paramos? ¿No? Pesaremos a lo mejor 70 kilos, 80 kilos, que pesemos 100 kilos. En teoría, sobre nuestros pies, ¿cuántos centímetros habrá sobre nuestros pies? No hay un centímetro cuadrado, ¿no es cierto? No hay. Entonces, ejercemos sobre las superficies presiones menores, ¿no? Que tienen que ver con la carga sobre el área, el concepto de fuerza. Entonces, nos estamos vinculando, hoy aprendí de que los cambios de presión y los cambios de densidad están ligados por el módulo de la elasticidad volumétrica. Y que en los líquidos este cambio es muy pequeño, pero existe. Ahora, siguiente ejemplo. Calcular la presión a 1500 metros de profundidad en el mar. Hay dos situaciones. A, considerando al agua incompresible. Peso específico del agua de mar, 1025 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y en el segundo, considerando al agua compresible, módulo de elasticidad volumétrico, 21.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ah, muy bien. Y algo que les voy a recordar también, que los gases son compresibles, pero no siempre, reitero, a pesar de poder ser compresibles, no siempre trabajan como compresibles, ¿no?
Eso lo hemos visto en la teoría y eso muchas veces cometemos errores, ¿no? El aire, cuando no está sometido a grandes presiones, trabaja como incompresible. A pesar de ser compresible, se trabaja como incompresible. Acá tenemos dos situaciones. La primera en que el agua es incompresible, o sea, no se deforma. Si no, profesor, ¿qué significa si no se deforma? Vamos a ver. No se deforma, a ver. Si el agua no se deforma, acá vamos a ver algo muy importante que aprendí acá. Profesor, el agua no se deforma. Muy bien. Entonces, el diferencial, ¿cuánto es? No se deforma, no cambia el volumen. El diferencial de algo que no cambia, ¿cuánto es? 0. Si no cambia el volumen, entonces no cambia la densidad. ¿Y qué significa que no cambie el volumen, no cambie la densidad? Densidad constante. Si hablamos de densidad constante, ¿no? En forma indirecta estamos señalando que el fluido es incompresible. Y cuando yo trabajo con fluidos con densidad constante, una columna de fluido ejerce una presión de igual a peso específico por la altura, cuando trabajamos con incompresible. Esta altura es muy importante en las aplicaciones de ingeniería. Buscamos en las industrias, muchas veces buscamos el flujo natural, porque si no es natural voy a tener que tener una bomba. Entonces buscamos esta altura de presión para que funcionen plantas. Entonces, ¿qué se hace? Se almacena el agua a una altura significativa de tal manera que la presión del agua depende del peso específico y de su altura, ¿no? Alturas muy pequeñas, menos presión, unas alturas significativas que garanticen el funcionamiento de los equipos, ¿no? Eso se ve en los equipos, valga la redundancia, de laboratorio, ¿no? Entonces, ahora, no me olvido de esto, y cuando veo un equipo de laboratorio, lo primero que voy a mirar es la altura de columna, para saber qué presión necesita para funcionar ese equipo. Esto tan elemental, es importante. La presión, cuando trabajo con fluidos incompresibles, es igual a peso específico por la altura. Peso específico, 1025. La altura, 1500 metros, y ya tenemos la presión. A 1500 de profundidad y esta presión. ¿Debido a qué? A la columna de 1500 metros de agua de mar. Ahora, considerando el agua compresible. Si me hablan del agua compresible, vamos a utilizar esa definición que hemos encontrado de que el módulo de compresibilidad es el cambio diferencial de presión entre diferencial de peso específico entre peso específico. Considerando el módulo de elasticidad volumétrico del agua igual a 21.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, de acá me están pidiendo presión, el diferencial de presión es igual al módulo de elasticidad volumétrico por el cambio de peso específico entre peso específico. Integramos desde 0 hasta una presión P. El módulo de elasticidad volumétrico no cambia con el peso específico. Integramos el diferencial de peso específico entre peso específico desde el peso específico referencial en la superficie al peso específico a la profundidad de 1500 metros, se supone, ¿no? Y luego tendríamos que la presión ahora ya no es igual a peso específico por la altura, densidad por gravedad por altura, eso cuando es incompresible. Cuando es compresible, de acuerdo a la definición de módulo de compresibilidad, ahora vamos a encontrar que la presión es igual al módulo de elasticidad volumétrico por logaritmo del peso específico final en el peso específico interno. Entonces, quiero presión, necesito la relación del peso específico. Ahora, escribimos esta definición que se cumple a nivel macro, pero yo puedo considerar que en un diferencial de H se cumple que dP es peso específico por dH. En un diferencial se cumple.
Acá expandido a nivel de la altura. Entonces, como yo tengo dP es igual a P específico por DH, entonces regresamos aquí a la fórmula alfa. Este es un avance para encontrar la relación entre la presión, el módulo de la densidad volumétrico y el logaritmo de la relación de densidades. Pero ahora regresamos a la fórmula preliminar, donde dP lo reemplazamos como P. Quiero vincular ahora que el peso específico con la altura, porque acá yo tenía la altura. No tenía yo el cambio de peso específico. Acá tal como estaba, y muy bien. La presión es igual al módulo de elasticidad volumétrico, el logaritmo de peso, pero tengo el peso específico inicial, a lo mejor, 1025. Y el final no lo tengo. El módulo es, pero sí tengo la altura. Entonces tengo que vincular ¿qué cosa? Ahora el peso específico con la altura. Por eso es que reemplazamos acá dP igual peso específico por DH. Reemplazamos peso específico por DH. Y acá se van a multiplicar el peso específico y va a quedar peso específico al cuadrado por DH entre diferencial de peso específico. Diferencial de altura es igual a E diferencial de peso específico por peso específico a la menos 2 e integramos. Quiero vincular la altura con el peso específico para el caso de un fluido compresible. Integramos de 0 a H, E de peso específico al peso específico final. La altura es igual a menos 1 sobre el peso específico, menos 1 sobre el peso específico inicial. Y finalmente lo ordenamos y obtenemos una relación, despejando la relación, muy importante. El peso específico como una función ¿de qué? Del peso específico inicial y la profundidad a la que trabajo. Si yo tenía la profundidad de 1500 metros, determinamos el peso específico a 1500 metros. Teniendo el peso específico a 1500 metros, fácilmente con esta expresión, por logaritmo del peso específico final entre el peso específico inicial, puedo determinar la presión. Aquí hemos despejado el peso específico, cómo cambia el peso específico con la altura. ¿Cómo cambia? Entonces, reemplazamos los valores. 21.000 para E. El peso específico inicial que tenemos acá, 1025. La altura, 1500 metros. Y determinamos el peso específico a esa profundidad. Inclusive yo podría graficar el peso específico con la altura. ¿No? Y acá, por ejemplo, en H0, peso específico inicial. Y conforme va aumentando la altura, ¿no? Se va incrementando el peso específico. Como ya tenemos el peso específico a 1500 metros, igual a 1032.6, reemplazamos en beta, y la presión es el módulo de elasticidad, que es 2100, disculpe, 21 cuadrado, logaritmo del peso específico final, 1032.6, entre 1025. 1032.6 de 1025, módulo de elasticidad volumétrica, encontramos la presión. Vamos a ver qué diferencias hay. ¿Cuándo se ejerce más presión? Considerando que el fluido se comprime o considerando que el fluido no se comprime. A ver, veamos el primer caso. ¿Cuánto nos va a salir la presión? Considerando que el fluido no se comprime, ejerce una presión de 153.75. Considerando que el fluido se comprime, la presión es 154.76. Hay una pequeña variación entre lo que es incompresible y lo que es compresible. Cuando se deforma, ¿qué pasa con la presión? Es mayor.
ligeramente mayor, ¿no? Bien. Ahora, Profe, una a simple ver, pregunta, disculpe. a El ver, peso específico que dan de dato de 1.025, ese es el peso específico a nivel del mar, ¿verdad? sí, a nivel del Es mar. el inicial, ok. Listo, profe, gracias. Sí, es a nivel del mar. Entonces, van cambiando. En pequeña cantidad, pero cambia. Pequeña cantidad, pero es importante. Entonces, acá hemos vinculado el peso específico con la altura y bueno, un ejemplo muy... Ahora, esto elemental hay que tener mucho cuidado acá. Los diferenciales, en algunos papers se ven, con estas definiciones tan elementales se elaboran algunos papers, pero el cuidado es cómo está tu sistema de referencia. Algunos toman la referencia en la parte inferior y hacia arriba, las alturas, otros ponen el sistema de referencia en la parte superior y hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado. De ahí radica el signo. Realmente cuando se trabaja dp menos peso específico por dh. Alguien puede decir, profesor, ¿por qué acá menos peso específico de h y acá usted ha puesto dp igual peso específico de h? Algo tan sencillito, ¿no? Acá era, ¿no? dp peso específico de h. ¿Por qué, profesor, usted ha puesto esto de acá? Y ahora viene acá y menos peso. ¿Cuál es lo correcto? Ambos son correctos. La diferencia estriba en que para este ejemplo, que faltó ver el gráfico, el sistema de referencia está en la parte superior. Y hacia abajo, ¿no? Los DH, hacia abajo. Y cuando trabajamos con esto en la atmósfera, ponemos la referencia en la Tierra y de la Tierra partimos hacia arriba. O sea, superficie terrestre hacia arriba, dp menos peso específico de h. Si estoy en el mar, del nivel del mar hacia abajo, dp peso específico de h. ¿Correcto? Porque en la medida de que yo me aumente la presión, aumente la altura respecto a la superficie, ¿qué va a ocurrir con el aumento de la altura? ¿Qué va a ocurrir con la presión? Tiene que disminuir. Esto tan elemental genera problemas, porque no sea algo tan básico que, ¿no? Que es poner el sistema de referencia donde uno está trabajando. Por eso es que cuando se hacen los ejemplos, uno tiene que establecer el sistema de referencia. Esto vamos a usar cuando trazo mi sistema de referencia y estoy hacia arriba. Si estoy hacia abajo, más. Y si en este caso estamos a la atmósfera, dice, deducir la fórmula aproximada que permite obtener la presión atmosférica en un lugar conocido de altura sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar. La otra debajo del nivel del mar. Ya. dp menos peso específico de h, correcto. Entonces, acá hay algo muy importante. ¿Cómo es la atmósfera? Acá está haciendo en algunos ejemplos, la atmósfera es isotérmica. Entonces, se puede suponer, depende de la estratosfera, pero va cambiando de la estratosfera a la troposfera, va cambiando el comportamiento. Pero en este caso específico, vamos a considerar que la temperatura no cambia. Y como es un gas, regreso a la ecuación de los gases ideales, valga la redundancia, la presión es igual, acá vimos, acá no. La presión era ρRT, no me debo olvidar eso. La presión es la densidad del gas por R por su temperatura. Por eso es que en algunos ejemplos, ¿no? Yo quiero medir la presión. Si sé que la densidad no varía mucho del gas, tengo el dato de la densidad y simplemente medimos con una termoclub para la temperatura y ya tenemos la presión. ¿Qué pasaría si yo aplico la fórmula y no se cumple eso? Entonces, el gas no está
trabajando bajo la ley de los gases ideales, o sea, no estaría a condiciones estándar. ¿En qué casos puedo ver esto de acá? Cuando está sometido a presiones excesivas. Cuando el gas está sometido a presiones excesivas, ya no se cumple P igual ρRT. Este es un caso particular de los muchos que hay. Porque es un recipiente de un gas, por decirle, gas natural. ¿No? Ahí no se va a cumplir que P igual ρRT, porque hay elevadas presiones, ya no se cumple esta ecuación. Tiene sus propias ecuaciones. Ahora la pregunta es, muchas veces, veo un recipiente, veo la temperatura, deseo saber cuánta masa de gas hay. ¿Y cómo tenemos? Ponemos una balanza, ¿no? Pero no hay balanza acá, que se tiene que medir las variables de estado y los gases tienen sus propias ecuaciones particulares, porque muchas veces queremos cuantificar y cuánta masa de gas tenemos aquí a través de la temperatura. En este caso específico de gas a condiciones normales, si yo considero isotérmico, temperatura constante, el R es la constante universal, el R0 es la constante de cada gas, la constante para cada gas por la gravedad es la universal, constante universal. ¿Qué pasa si yo considero atmósfera isotérmica? El R es constante. La temperatura constante, ¿qué pasa con la presión? La presión es directamente proporcional a la densidad. P igual C por ρ, o la presión en la densidad es una constante. Esta parte tan básica que hemos trabajado hay que tomarla en cuenta. Entonces, la presión en la densidad igual constante, para ese ejemplo. Vamos a regresar. ¿Ve? La presión entre la densidad constante, que es lo mismo que la presión entre el peso específico. Pues cada vez que me hablan de una atmósfera isotérmica, de un gas que cumple la ecuación, se cumple que la presión entre peso específico es una constante. Entonces, presión entre peso específico, presión final entre peso específico final es la presión inicial entre peso específico inicial. De aquí vamos a despejar, quiero vincular el peso específico en función de la presión. El peso específico está el peso específico inicial entre la presión inicial, que es una constante, por la presión. Y esto lo reemplazamos aquí. dP igual menos el peso específico, el peso específico es igual al peso específico, una constante por la presión, esa constante es el peso específico inicial entre la presión inicial, lo reemplazamos, agrupamos la presión, integramos desde P sub 0 a P, estamos sobre la superficie terrestre, logaritmo de P sub de P entre P sub 0, menos acá, es que el menos ingresó, por eso que cambié el signo acá, menos, integral desde 0 a H, peso específico referencial entre P sub 0 por H, y luego despejamos, ¿no? Acá hay un error, acá es P entre P sub 0, P entre P sub 0, acá está errado, acá hay que cambiar y despejamos. En una atmósfera isotérmica, considerando la ley de los fluidos, de la hidrostática, la ley de hidrostática que dice, el cambio de presión se debe al efecto gravitatorio y su cambio es proporcional al cambio de altura multiplicado por el peso específico. A nivel en un diferencial puedo considerar que el peso específico es constante y ya tenemos la relación. Cada vez que trabaje con una atmósfera isotérmica, sé que la presión es igual a la presión en la superficie por E a la menos una constante por la altura. La constante es el peso específico a nivel de la superficie entre la presión en la superficie.
Para el aire en la superficie tenemos un peso específico de 1.225 kilogramos fuerza por metro cúbico y la presión a nivel del mar es 10.330 kilogramos por metro cuadrado. Reemplazamos los valores, ya tenemos la ley para obtener la presión, ojo, considerando atmósfera isotérmica. Si la atmósfera no es isotérmica, esto no me sirve. Ya hemos encontrado la relación para obtener la presión considerando una atmósfera isotérmica. La presión es 10.330 por ella 0.0012 H. Ahora me piden que en la presión a 1.000 metros sobre el nivel del mar, reemplazamos 1.000, evaluamos, vean, ¿no? Ahora tenemos una presión de 9.162 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué ha pasado con la presión? Ha disminuido. Es lógico, ha disminuido a medida que incrementamos la altura, la presión disminuye. Ahora vamos a pasar a la hidrostática con un enfoque macroscópico. Es un enfoque básico, que es una primera idea, pero cuando trabajo a nivel diferencial es mejor un enfoque diferencial, ¿no? Pero lo vamos a explicar y posteriormente cuando lleguemos al tema con los diferenciales vamos a poder hacer este estudio más profundo. En general, ¿no? Hidrostática, estudio de los líquidos en reposo. Como está en reposo, a pesar que los líquidos tienen la propiedad denominada viscosidad, no interviene. Porque es algo, nuevamente, reitera que la viscosidad es una propiedad que ejercitan o ejercen los fluidos cuando son obligados a mover. Entonces, no hay perfil de velocidad, no hay cambio de velocidad en dirección normal, entonces los fluidos no manifiestan la fuerza viscosa. Entonces, yo tengo fluido, yo podría dibujar una porción del fluido y analizar qué es lo que pasa. Trazamos lo que denominamos un volumen de control. Y decimos que acá hay una presión 1 y acá una presión 2. Como está en reposo este elemento, el lado izquierdo a la presión en 1 por delta de A, la derecha. La fuerza en el lado derecho, presión 2 por delta de A, va a la izquierda. Y como está en reposo, porque estamos trabajando, ya tenemos acá un planteamiento, está indicando hidrostática, estamos estudiando fluidos en reposo. Como está en reposo el fluido, entonces, para cualquier elemento de control, volumen de control de fluido, entonces la suma de fuerzas es 0. Hemos seleccionado un volumen de control horizontal, entonces P sub 1 por delta de A menos P sub 2 por delta de A. ¿Por qué es menos? Porque va hacia la izquierda. Las áreas se simplifican y vamos a encontrar qué cosa que como consecuencia de ello de que la presión no cambie. Por eso se dice, ¿no? A nivel macro. Es decir, en todos los puntos de un plano horizontal, la presión para el caso de un fluido en reposo es la misma. No cambia la presión. Ahora, a lo largo de la línea vertical, dibujaremos un volumen de control vertical, tal como está. Dice, a lo largo de la línea tomamos un volumen de control acá. Acá ponemos P sub 0. P, la altura, un volumen de control, que ahora es un cilindro vertical. Nuevamente estamos considerando que el fluido está en reposo. Y acá no me debo olvidar las fuerzas de cuerpo. Fuerzas superficiales y la fuerza de cuerpo.
La fuerza del cuerpo es el peso que ejercen los campos gravitatorios. De tal manera que la suma de fuerzas en Y igual a 0, entonces P sub 0, la fuerza de P sub 0 por delta de A más el peso es igual a la presión en la parte inferior por delta de A. O si ustedes quisieran poner P sub 0 por delta de A más el peso menos P por delta de A igual a 0. La fuerza en la parte superior más el peso es la fuerza en la parte inferior. Ahora, ¿el peso a qué es igual? El peso es igual al peso específico del volumen. ¿El volumen a qué es igual de este volumen de control? Valga la redundancia. Igual delta de A por H. Y los delta de A se simplifican y vamos a encontrar de que la presión en la parte inferior es igual a la presión en la parte superior más peso específico por la altura. En este caso particular, si P sub 0 es la presión atmosférica, la presión P es igual a la presión atmosférica más peso específico por H. Es la presión absoluta a la profundidad. Muchas veces solamente quieren la presión manométrica, que es el exceso respecto a la presión atmosférica. Por eso a uno les pregunta, la presión manométrica, peso específico por la altura. Pero la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica es una presión relativa respecto a la atmosférica. Ahora, hay algo muy importante que lo definen presión atmosférica local. Se define presión atmosférica estándar o presión a nivel del mar bajo condiciones estándar. Siempre tiene que haber una referencia. La referencia es la presión estándar igual a 1.033 kilogramos fuerza por centímetro. La presión a una altura H sobre el nivel del mar se puede evaluar. Ejemplo 15. Se supone que aquí 0.002 fue considerando una atmósfera isotérmica. Vamos a regresar. Acá está. Este es el ejemplo que hicimos, isotérmico. Que solo les indiqué que esta presión es válido cuando tenemos en consideración una atmósfera isotérmica. Algunos quieren la altura de presión como una columna de líquido equivalente. Siempre se habla de eso. No quiero hablar de la presión de 1 metro de agua, la presión de 1 metro de mercurio, la presión de, por decirles, de 2 metros de glicerina. Hablamos con una altura, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es esa altura? Es la presión entre peso específico. ¿Para qué me sirve? Simplemente la altura de la columna de fluido, lo multiplico por su peso específico y ya tengo la presión. Por eso, el valor de la presión atmosférica estándar, que es 10.330 kilogramos fuerza por metro cuadrado, se llama también una atmósfera. Y es equivalente, ahí está, a una columna de agua de 10.33 metros. Y también equivalente a la presión de una columna de mercurio 76 centímetros de mercurio. Entonces, cuando me hablen de la columna, entonces simplemente lo multiplico por el peso específico y tendremos, ¿no? Acá está la referencia, ¿no? El cero absoluto, vacío total, extremo toda la masa. Acá está la presión atmosférica, 1033 kilogramos por 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No se confunda. Una cosa es
por metro cuadrado, Z cuadrado por centímetro cuadrado, ¿no? Por centímetro cuadrado, un metro son 100 centímetros. Tendríamos que dividir entre 10 a la cuarta, que corremos 1, ¿no? Entre 10 a la cuarta tendríamos que sería 1.033, tal como está acá. La presión atmosférica referencial o estándar, 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. También que equivale como columna a 10.33 metros de agua. También equivalente a 760 milímetros de mercurio. Presión atmosférica a nivel del mar, la presión absoluta. Presiones relativas pequeñas, ¿no? Líquidos no homogéneos. Cuando tenemos diversos, ¿no?, estratos de fluido, debemos trabajarlo, ¿no?, por separado, de tal manera que se cumple que la presión relativa a la presión es igual a P específico por la altura, siempre y cuando en esa altura el P específico sea el mismo. Por eso presión en 1 que es igual a P específico por delta de H. ¿A qué es igual la presión en 2? La presión en 2 es igual a la presión en 1 más la presión de la segunda columna, que es igual a P específico 2 por delta de H2. ¿A qué es igual la presión en 3? La presión en 2 más la presión de la columna P específico 3 por delta de H. Ahora volvemos. Un método analítico, vean acá. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Por qué? Vean acá. Porque la referencia lo ha puesto en la parte superior. Vean, esto es consistente con esto. La referencia lo pone en la parte superior y cuando yo tome la parte superior, la parte inferior, se cumple. Pero si yo lo hubiera puesto acá, sería lo contrario. Un método analítico consiste en escribir dP igual P específico de H. Para valor positivo de H medidos hacia abajo, reemplazar por su ley de variación para poder integrar. Y las presiones se transmiten. Acá tiene el caso en que al mismo nivel la presión no cambia, ni depende de la forma. La presión se transmite en todas las direcciones, hidrostática siempre, normal. Dice, esta propiedad de los líquidos en reposo tiene en la práctica múltiples aplicaciones como la prensa hidráulica. Algo tan elemental, una prensa hidráulica que permite levantar los automóviles, está basado en ¿qué cosa? Simplemente en una propiedad que es que al mismo nivel la presión no cambia. Entonces, vean acá. Tenemos una gran sección con un peso W y tenemos una sección pequeña con un peso pequeño, con una fuerza pequeña. Como el fluido está en reposo, la presión se transmite y es la misma. La presión en 1 es igual a la presión en 2. Pues la fuerza que aplicado entre el área pequeña es igual al peso entre el área. Y finalmente, para poder compensar este gran peso, vean acá. Simplemente es en efecto de palanca, que F es igual a la relación entre áreas por el peso. La W entre la relación A mayúscula y A. Con este principio, ¿no?, elemental de una máquina sencilla denominada prensa hidráulica. La propiedad de los líquidos es transmitir presiones, ¿no? Es muy importante. Los líquidos transmiten presiones. La paradoja de la hidrostática y la fuerza de presión ejercida por el fondo de los recipientes, F es independiente del volumen del líquido, es la misma en todos los recipientes que tengan la misma altura. ¿No? Me interesa la forma.
A lo mejor acá hay más líquido que acá, que aquí, pero la presión es la misma. Esto, por ejemplo, este principio de vasos comunicantes, ¿no? Que lo usan, ¿no? Que fue usado, porque ahora ya no usan, ¿no? Antes usaban mucho los albañiles. Principio de los vasos comunicantes tenían una manguera transparente y con eso no había nivel, con eso trabajaban. ¿Qué dice el principio de los vasos comunicantes? Según el cual el líquido alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, independientemente de la forma y el volumen. Como la presión es la misma, cualquier forma que yo ponga, los líquidos van a alcanzar siempre el mismo nivel. Dispositivos para medir presiones. Piezómetro. Un piezómetro son tubos simples que se conectan a un depósito o una tubería. Hay dos tipos. Esto cuando los productos no son inflamables, no son contaminantes, puedo hacer esto. No tengo una tubería que viene hacia nosotros, ¿no? Y le hacemos una perforación, le ponemos sacamos un tubo y medimos la presión. Porque la presión la necesito. Muy bien, es un concepto conocido, que lo necesitamos, pero el problema es, ¿y cómo la medimos? Bueno, hay que hacer una perforación a través de un piezómetro, hacemos una perforación y luego conectamos un tubo, ¿no? A 90 grados y dependiendo de la altura que suba, la presión que hay manométrica que hay en el tubo es igual al peso específico del líquido que te abajo por la altura. Y práctico, simplemente hacer una perforación y sacar el tubo. Y medir la altura. Mayor altura sube, mayor presión. ¿Qué dato necesito? El peso específico. Dice, ¿cuándo usar esto de acá? Se usa cuando la presión en A, cuando yo deseo, ¿no? Deseo medir la presión en A, es positiva. Ojo. Y de pequeño valor. O sea, cuando no tengo presiones significativas. Porque si yo tengo presiones significativas, tal como se indica, necesitaría un tubo demasiado largo. A lo mejor no me bastaría con H, sino que tenía que duplicar. Y eso implica costo. No. Ese es un piezómetro. Una forma indirecta de determinar la presión manométrica en una tubería, colocando una tubería. Se usa cuando las presiones manométricas son positivas y su valor no es excesivo. También permite, dice, medir presiones negativas de pequeño valor también. Vean cómo sea. Presiones negativas de pequeño valor. Se ha hecho del ducto y acá vean, ¿no? Vean qué es presión negativa, vean. El nivel y acá, este comportamiento. La presión acá es la misma presión acá. La presión en este punto es la presión en A más el peso específico por la altura. Manométricamente, ¿cuánto debe ser? 0. La presión en A, ¿qué cosa es menos? Si voy a medir presiones negativas de pequeño valor, también me sirve un piezómetro. De esta forma, para positivas, en esta configuración, y en esto para presiones negativas. Otros dispositivos para medir la presión son los manómetros, ¿no? Manómetros también son tubos en forma de U que contienen un líquido propio, que no es el líquido del que pasa en el tubo. Un líquido manométrico con un peso específico. Entonces, ¿qué es lo que se cumple acá? Nuevamente es el equilibrio, ¿no? Las presiones al mismo nivel permanecen constantes. Entonces, se cumple acá. Yo que deseo medir la presión en esta línea, la presión en A más la presión en N, que es igual a la presión en A, más la presión de esta columna, que es peso específico por la altura, es igual al peso específico de fluido manométrico por la altura.
La presión en A que yo deseo medir es el peso específico del fluido manométrico por la altura 2 menos peso específico por la altura 1. Acá cuando quiero medir presiones negativas, la presión en A más la presión de esta columna, peso específico por H1 más el peso específico del fluido manométrico por H2 igual a 0. La presión en A sería menos peso específico del fluido manométrico por H2 menos peso específico por H1. Manómetro diferencial. Quiero determinar la diferencia de presiones entre dos puntos. Igualmente en el ducto hacemos perforación, sacamos fluido, acá otro fluido y nuevamente fluido manométrico. Y acá nuevamente las presiones en un fluido al mismo nivel no cambian. La presión en A más la presión de la columna de fluido de líquido por X más presión del líquido por la altura H es igual a la presión que hay en B más peso específico del fluido por X más peso específico del fluido manométrico por H. De acá despejamos y vamos en. Visualmente, ¿qué cosa es lo que veo con un manómetro diferencial? Conectamos, tenemos la tubería, sacamos, ponemos dos mangueras, ¿no? Y vamos a notar una diferencia. Esa altura H, ¿qué pasa si fuera 0? Si H es 0, significa de que no hay diferencia de presión. Pero por lo general va a haber, ¿no? Manómetro diferencial. La diferencia de presiones que hay entre los puntos A y B de un ducto es igual al peso específico manométrico menos peso específico de fluido. Es el peso específico relativo del fluido manométrico respecto del fluido que está circulando por la tubería y eso por la. Esta diferencia también se podría medir en función de la altura de tubería, ¿no? Simplemente delta de P lo dividimos entre peso específico, va a quedar peso específico de fluido manométrico entre peso específico de fluido menos 1 por la altura. Cuando tenemos diferencia de presiones muy pequeñas, utilizamos manómetro diferencial, es el manómetro diferencial, pero inclinado. Se usa cuando la diferencia de presiones que se va a medir es muy pequeña. Con este tipo de manómetro se consigue mejor precisión en la obtención de la diferencia de presiones, ¿no? El valor H de la forma anterior se prefiere reemplazar a una longitud vertical, habrá que reemplazarla por una longitud inclinada. Entonces esa es la proporción acá. HL es a H como S es a L. De acá despejamos que la altura H es igual a HL entre S. Esta es la longitud unitaria. 1. Y se puede leer acá mediante la lectura de HL y podemos encontrar, ¿no? el valor de la altura H. A continuación vamos a ver el efecto de presión de fluido sobre superficies planas. Los fluidos siempre constantemente están ejerciendo presión. Y si la superficie es plana, ¿qué significa? Que están orientados, todas las fuerzas están ordenadas en forma paralela, porque la superficie es plana. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo sé que hay una fuerza, la fuerza es igual a presión por diferencial de área, o la fuerza de presión por el área, entonces, pero como todas las fuerzas son paralelas, se puede sumar. La pregunta es sobre esta superficie en la que están actuando las fuerzas paralelas, ¿no? ¿Cuál es la fuerza resultante y en qué punto está aplicado? Y la fuerza resultante tendrá que ser la suma de las fuerzas sobre toda la superficie.
y ubicado en un punto denominado centro de presión. Como dice, para poderlo definir completamente necesitamos conocer su magnitud, su dirección y su punto de apoyo. Entonces, primer caso es superficies planas horizontales. En todos los puntos de una superficie plana la presión es la misma, igual a P específico por la altura. ¿Correcto? Considerando incomprensible. Y es horizontal. Y como es horizontal, la presión es la misma. Entonces la presión total, que es la suma de todas las presiones, cuando yo integro y saber que esto es como en una superficie plana, horizontal, la presión es la misma, sale fuera, se integra diferencial, simplemente presión total igual a disculpen, la fuerza total que es igual a la presión por el área. No necesito integrar porque todos los puntos de esta superficie soportan la misma fuerza. Dirección perpendicular a la superficie plana, horizontal. Sentido está dirigido hacia la superficie plana. Donde se aplica un punto denominado punto C, llamado centro de presión. Acá nos dice con la superficie horizontal en el plano XY. Acá está la superficie horizontal. Como P es el resultado de conjunto de fuerzas paralelas, se verifica que el momento resultante es la suma de los momentos de sus componentes. Muy bien. Entonces dice, la fuerza resultante por su coordenada X', que corresponde al centro de presión, será la integral en todo el área de las fuerzas por sus X. A la fuerza que hay acá por su X. ¿A qué es igual la fuerza acá? La presión local por diferencial de área, todo por eso. ¿A qué es igual la fuerza total? Es igual a la presión por el área, porque es horizontal. ¿Y la presión acá cómo es? Constante. Sale fuera, la integral diferencial de área. Entonces la presión se simplifica y X' igual 1 sobre A integral sobre el área de X. Y nos damos cuenta qué cosa es. ¿Qué es esto de acá? Y si yo repito el mismo cálculo como dice análogamente, Y' es 1 sobre A, integral de dA y de A. ¿Qué es lo que ocurre? Nos recordamos que esa es la fórmula del centroide del área. Entonces, cada vez que yo tenga una superficie plana horizontal, coincide el centro de presiones con el centroide del área de la superficie plana horizontal. Solamente para el caso en que esté trabajando con una superficie plana horizontal. El centroide ya es el centro de presión. Se supone que es horizontal. Pero cuando tengo una superficie inclinada, ya no se va a dar como en este caso, ¿no? Ya no se va a dar. En este caso hay que tomarlo con sumo cuidado. Una figura se traza, la superficie inclinada se toma el eje X, Y, X como la intersección de los planos de la superficie libre y la superficie inclinada. El eje Y es tomado en el plano de la superficie inclinada con el origen en la superficie libre, de esta manera que el plano XY contiene a la superficie. Así es. En la horizontal no había problema. ¿Qué ocurría? El centro de presiones coincide con el centroide. Pero cuando tengo una superficie inclinada, vean, el centroide está ¿en qué? Y el centro de presión está para abajo. El centro de presiones está por debajo del centroide. ¿Cuál es la metodología? Trazar el sistema de referencia, X e Y. ¿Dónde trazamos las coordenadas? Prolongamos en la vista perfil, ¿no? Prolongamos CB
hasta la intersección con la superficie. Y ahí hacemos una vista lateral. Ahí tomamos acá está, O, eje X y eje Y. Vean cómo qué tan importante es el sistema de referencia. Entonces ya ubicamos, vean, de acá ubicó, de este punto, que lo ven acá, que es la intersección de la superficie plana. Hay muchos que cometen errores también acá, ¿no? Lo toman como la referencia aquí, y no es ahí. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Primero, prolongar hasta la intersección con la superficie. Trazar la vista, la referencia. Acá tenemos la superficie plana, pero inclinada. La única ventaja es que las fuerzas van a estar perpendiculares. Tomamos un diferencial de área. Ubicamos X raya, la coordenada del centroide, y acá Y con una raya, la coordenada Y del centroide. Tomamos un diferencial de área genérico de Y, de X, cuyas coordenadas son X y Y. Coordenada Y. Tenemos el Y del centroide, disculpen, el centro de presión, el X del centro de presión y el Y del centro de presión. La altura respecto al diferencial de área, la altura que corresponde al centroide, la altura que corresponde al centro de presión, y sabemos que en el centro de presión está concentrada toda la fuerza P, que habíamos visto aquí, que era la suma de todas las fuerzas sobre la superficie, que en este caso era una horizontal, pero ahora estamos trabajando con una superficie inclinada. Reitero, ¿dónde se toma la referencia? Tomamos el diferencial de área, marcamos los puntos y luego vamos a aplicarlo. Consideremos un elemento horizontal de área DA. El diferencial de presión es igual al diferencial de fuerza, es igual a presión por diferencial de área. ¿A qué es igual la presión? A P específico por la altura. Muy bien. ¿Qué presión hay acá? P específico por la altura por diferencial de área. Muy bien. Y quiero la fuerza total, es la suma de todos los diferenciales de fuerza. Integramos los diferenciales de fuerza, que es igual a P específico por la altura diferencial de área. Muy bien. Pero yo no quiero trabajar con la altura, quiero trabajar con Y. Muy bien. La altura es igual a Y, vean acá, la altura es igual a Y. Ven este triángulo por seno de teta. Porque yo quiero con la coordenada de Y en el plano inclinado. Esta altura reemplazamos por su equivalente, ¿no? La altura es Y por seno de teta. Y como el peso específico es constante, la inclinación es constante, me va a quedar el peso específico por seno de teta, integral de Y por Y. Y sabemos que la integral de Y por diferencial de área, ¿a qué es igual? Es igual al Y del centroide multiplicado por el área. Y acá se juntan el Y del centroide por el seno de teta, que es la altura del centroide. Finalmente, la conclusión es que la fuerza resultante es igual al peso específico por la altura del centroide por el área. La fuerza. Es decir, no actúa en el centroide, solamente se toma la altura como referencia. Es decir, para una superficie inclinada, la magnitud de la fuerza total es igual, equivalente, no actúa en el centroide, es igual a la presión que hay en el centroide, porque es presión por el peso específico por la altura del centroide, de la superficie inclinada multiplicada por el área de la superficie inclinada. Entonces, vamos a quedarnos aquí para después continuar. No sé si hay alguna pregunta. Pues estamos notando de que
La primera conclusión, que cuando trabajamos con superficies planas inclinadas, la fuerza resultante es igual a la presión que hay en el centroide por el área, y no actúa ahí, actúa en un punto por debajo. Entonces vamos a, si no hay ninguna pregunta, finalizamos la sesión y vamos a continuar en el siguiente turno. Recording stopped. Entonces voy a finalizar la sesión. Nos vemos en la